Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Estamos desarrollando la semana de balance del primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele Ortiz, quien ha cumplido 366 días al frente del órgano ejecutivo. En esta oportunidad hacemos un balance desde la óptica desde la Asamblea Legislativa por medio del diputado Juan José Martel, quien es diputado y secretario general de Cambio Democrático, a quien doy la más cordial bienvenida. Un saludo, Ricardo, qué gusto contigo nuevamente, y un saludo también a todos los amigos y amigas que están pendientes de tu programa. Diputado, ha finalizado 366 días debido al año bisiesto del gobierno del presidente Bukele. ¿Cuál es su balance en términos generales, ya que usted formó parte de una alianza? Incluso a última hora se dieron algunos bloqueos en el Tribunal Supremo Electoral, lo que le impidió correr con la bandera de Cambio Democrático, pero se mantuvo esta alianza electoral que dio resultados contundentes y luego de este primer año de gobierno, ¿cuál es su valoración sobre el desempeño del presidente? Sí, Ricardo, yo creo que el primer año es importante, en primer lugar porque implica el arranque de un quinquenio, en que el gobierno tiene todavía los apoyos más importantes que lo llevaron a la presidencia o al poder, y tiene además el tiempo suficiente para las modulaciones que considera necesarios. Es decir, está con un año finalizado, pero con 4 años por delante. Creo que ese es el primer elemento de contexto que debemos de tomar en cuenta y que le pasa a todo gobierno. Es decir, un gobierno que todavía a nivel del tiempo y a nivel de la simpatía popular conserva un importante político. Yo me atrevería este primer año de el presidente Bukele a dividirlo cronológicamente en 2 partes. Primero, la que va del día de la toma de posesión en junio a el fin de año en diciembre, y la segunda, la que se abre a partir del 2020. En la primera jornada de los primeros 6 meses, el primer semestre, creo que hay 3 elementos claves para poder evaluar la gestión presidencial de ese periodo y que sientan la base para lo que viene después. En primer lugar, no hubo periodo de, si los amigos se recuerdan. A diferencia de otros cambios de transmisión de poder, en esta ocasión no se produjo el tradicional proceso de transición. Tanto es hasta la llegada del nuevo presidente que entra, que irrumpe en todas las instituciones, y entonces se inicia el proceso de conocer de manera profunda y detallada cuál es el estado en el que están recibiendo las instituciones salvadoreñas, las instituciones públicas salvadoreñas. Esto obviamente, a mi juicio, llevó los meses de junio y de julio, en que el principal o una importante parte del esfuerzo del gobierno estaba en ver cuál era el estado en que había recibido las distintas instituciones públicas. Obviamente siempre es una situación de desagrado, porque los gobiernos siempre ocultan la verdadera realidad, la verdadera situación de lo que tienen, y por lo tanto el nuevo gobierno siempre aspira a llegar a una situación que según él va mejor, pero que en la práctica es más difícil. Ese periodo, a mi juicio, duró los meses de junio y julio. Inmediatamente después de llegado, ya en lo concreto, y esta podría ser una acción de toma de evaluación, etcétera, en lo concreto hay 2 temas fundamentales que ocupan el esfuerzo del gobierno y la prioridad. Seguridad es el primero, y la segunda es el inicio del montaje
todo el aparato de infraestructura que va a servir para el despegue de la economía y el despegue de los que había presentado en su plan de gobierno para lograr el desarrollo económico del país. En ese sentido, su primera prioridad es la seguridad y dentro de la seguridad, un objetivo, una meta concreta, los homicidios. El problema de la delincuencia tiene distintas expresiones y tiene distintas facetas. Él se concentró en una de ellas, que era los homicidios, partiendo de que la vida es lo más importante, partiendo de que la vida es lo que no se puede recuperar y era además el elemento más sentido para la ciudadanía. En ese momento el tema principal no necesariamente son las extorsiones, aunque sí se mantiene la política antiextorsión, no son otras formas de delincuencia, aunque sí se mantienen las anteriores, pero se concentra en lograr un objetivo en ese tema. Y ahí es donde él, creo, logra los más importantes resultados que tú, Ricardo, conoces mejor que yo. Y en el tercer elemento de la creación de la infraestructura para la actividad económica del país, comienzan a sentar las bases para lo que va a ser todo el sistema de explotación de la costa del Salvador, de la costa Pacífico, que comienza por la actividad turística, la de surf, los diseños, ya las dinámicas para comenzar a construir los nuevos aeropuertos, etcétera. Entonces, en el primer año, yo creo, el gobierno despliega quizás como el más importante logro el hecho de haber detenido a la delincuencia, y esas son las dos características fundamentales que caracterizan el gobierno en el primer semestre. En el segundo semestre, la cosa cambia para un periodo de las crisis y de las emergencias. En este segundo semestre, que comienza en primer lugar con la crisis del agua, en segundo lugar con la pandemia y en último lugar con esta situación de emergencia que se nos ha presentado con la lluvia, podríamos caracterizar este segundo momento, a diferencia del primero, como el momento en que revientan crisis y en que revientan emergencias. Por lo tanto, cambian completamente la dinámica normal de cualquier gobierno, no solo en El Salvador, sino en cualquier parte del mundo, porque nadie estaba preparado para enfrentar las situaciones que tenemos. La primera crisis, que fue la del agua, que en buena medida es resultado de la acumulación de un conjunto de problemas que se dieron en la administración de acueductos y alcantarillados durante 3 décadas y de la incapacidad de las autoridades en ese momento de no poder prever esa situación que se iba a presentar. Y luego la crisis de la pandemia, que como todos sabemos es una crisis mundial que tenía que llegar y que no habían manuales para enfrentarla, y por lo tanto una de las características del actual gobierno es que hizo su propio manual. Más adelante, si querés, lo evaluamos. Y finalmente, en medio de esa crisis, se nos viene la otra crisis. Sí, tenemos 3 crisis, digamos, de alguna manera, que tienen que ver con la naturaleza, con la infraestructura, y una cuarta crisis, que se exacerba la crisis política en el país. La crisis de confrontación entre ejecutivo y legislativo es el momento en que, por razón, podemos evaluar después, se desarrolla, se exacerba. Entonces yo caracterizaría este segundo periodo, de enero a la fecha, como el periodo en que el gobierno ha tenido que enfrentar las grandes crisis y las grandes emergencias. Diputado, en esos 2 momentos cronológicos que usted divide el primer año de gobierno, digamos, en los primeros 7 meses, el presidente logra una serie de indicadores en positivo, establecer nuevos registros en positivo en los temas de seguridad. Además, termina de recibir los diferentes ministerios y dependencias autónomas del Ejecutivo. En este primer bloque de 7 meses, ¿cómo vio el desempeño del presidente Bukele? Yo considero que el presidente Bukele tiene una característica,
y es que asume de manera como más directa la conducción de la administración pública, a diferencia, por ejemplo, de Salvador Sánchez Serén, que tanto por su personalidad como por sus condiciones de salud, prácticamente dejaba en manos del resto de su equipo de gobierno la mayoría de las decisiones y funciones y grandes actividades que se asumían. Creo que en el caso del presidente Bukele, la característica es diferente. Él asume de manera personal y directa la ejecución de lo más importante de la labor gubernamental, y en ese sentido convierte a los ministros en una especie de gerentes o directores operativos, que si bien tienen mando estratégico en su área, pero al mismo tiempo dependen de otro mando superior que está muy por encima. Por otro lado, la característica de comunicación, es decir, es un presidente que se comunica por una vía muy ágil con sus ministros y que paralelamente mantiene un alto nivel de comunicación con la población. A diferencia, por ejemplo, del presidente Sánchez Serén, en que él muy poco se comunicó de manera directa con la ciudadanía, él muy poco o al final tal vez utilizó las redes sociales. Tenemos ahora un presidente que usa mucho las redes sociales. Incluso muchas veces no han llegado los decretos al diario oficial cuando ya él los ha estado publicando en las redes sociales. Entonces, no es que eso le pierda valor jurídico, al contrario, lo que pasa es que genera una nueva dinámica. Hoy la gente se entera de las cosas antes de que sean publicadas. Los decretos cumplen siempre su función, su ruta de formalidad, se publican en el diario oficial, llevan las firmas, etcétera, y hasta ese momento entran en vigencia, pero ya la ciudadanía ya sabe. Entonces se genera un mecanismo diferente de gestión. Lo que tenemos ahora es una nueva forma de gestión gubernamental que no es fácil entender porque hemos venido de una forma tradicional de comunicación y de gestión del Estado. Es en esa lógica que creo que la ciudadanía ha visto como algo impresionante. ¿Por qué? Porque la ciudadanía juzga al gobierno por una especie de cercanía emocional que siente y una especie de beneficio que considera que puede tener de esa gestión. Pero en la medida en que la gente siente que el presidente le informa, que el presidente manda, que es una de las cosas que la gente decía antes, es que Sánchez Serén no manda, es que este presidente no, de repente él le ordena a Ricardo Sosa que siga con su programa. Entonces, da la impresión de que en realidad está asumiendo control. Y eso en país que incluso, digámoslo, tenemos cultura autoritaria. Para la gente no deja de ser un elemento positivo. Yo lo que creo es que lo que hay es un cambio de estilo y también un cambio de visión de cómo deben verse las cosas en el país. Por supuesto, el gobierno todavía está empezando. Desgraciadamente, este segundo semestre de las crisis, las epidemias, nos hacen que se tenga que reorientar las cosas diferentes. Creo que todos los programas de gobierno tendrán que ser revisados en algún momento con posteriori a que esto pase, pero creo que él logró por esa vía mantener respaldo. Por otro lado, el que hubo resultados concretos. El que haya logrado resultado concreto en uno de los homicidios significó para la gente un profundo respiro. Entonces, eso hace que la calificación para el gobierno sea altamente positiva. Diputado, ¿cree usted de que la juventud del presidente le ayudará y le alcanzará para continuar en este ritmo de trabajo donde él está al frente, él manda, él gira las instrucciones y las órdenes, pero también lo vemos hasta altas horas de la noche trabajando? Es un estilo propio, no hay ningún libreto anterior, pero ¿cree usted que en este segundo año de gobierno él pueda comenzar a delegar o continuará en ese ritmo? Yo creo que
Es decir, cuando uno está joven, uno tiene una carga de energía que después añora cuando llega ya a más edad. Y creo que la ha estado usando de manera positiva. Es decir, ahora, ¿qué es lo que pasa? Al mismo tiempo de que tiene esa carga positiva, la juventud es una edad de mucho ingenio, de mucha inventiva, y creo que él está ocupando eso al máximo para transformar. Pero toda moneda tiene dos caras. También hay un lado opuesto, que es la experiencia. Creo que ahí él es donde puede comenzar a necesitar apoyo en gente que no va a poder estar con él las 12, 24 horas seguidas que él se sienta a atender un problema, que a lo mejor se le va a cansar más rápido, pero que tiene experiencia y puede en un momento dado darle las indicaciones adecuadas y le puede ayudar, contribuir a desarrollar operaciones de complejidad política, social y económica. Yo creo que eso nos pasa a todos. La gente tiene como característica menos energía, es más convencional, como que no es un poco, digamos, conservadores, aunque no lo querramos, pero tenemos la experiencia. En el caso de la gente joven es menos convencional, tiene más energía, tiene mucha inventiva, pero le falta esa parte. Eso es algo normal. Y yo creo que si el presidente sabe combinar su potencial y sabe cómo enfrentar lo que pueden ser debilidades, va a tener éxito en su gestión. Diputado, en la segunda mitad del periodo que usted nos hacía referencia, inicia con la crisis del agua, las interpelaciones a funcionarios, a la exministra de Salud, al presidente de ANDA, y luego viene el evento del 9 de febrero y se viene la pandemia del COVID-19 y el detalle que estamos en este momento con la emergencia por lluvias. En esta segunda etapa, ¿cuál es su valoración del desempeño del presidente Nayib Bukele? Claro. Yo creo que esta segunda etapa, que como lo decía al principio, Ricardo, se caracteriza por las crisis, las emergencias. Efectivamente empezó con un hecho que a mi juicio no lo generó el gobierno, pero sí fue lento en responder. Y a lo mejor en poder haber generado un nivel de prevención, que fue la crisis del agua. Sobre la situación de ANDA, a lo largo de 30 años nos han venido mintiendo. Nos han incluso hablado de grandes megaproyectos que resuelven la problemática del agua, que en realidad se convirtieron en estafa para la población. Tenemos mucha agua contaminada, tenemos tuberías colapsadas, tenemos bombas débiles que ya no aguantan con la capacidad, tenemos plantas potabilizadoras que no han tenido su debido mantenimiento. En fin, tenemos una red hídrica muy débil, muy inestable. Ahí faltó prevención, pero de este gobierno. Pero creo que cuando se reventó el problema y se vio la dimensión de la emergencia, el gobierno actuó de la manera más rápida, más adecuada posible, tratando de enfrentar el problema que iba a tener la ciudadanía, que era el agua potable para tomar. Y eso lo resolvieron distribuyendo no sé cuántas millones de botellas de agua, que fue controversial la decisión, lo que sea, pero él intentó responder ese problema. La reacción en el seno de la Asamblea Legislativa fue apropiarse de esa crisis para sacarle alguna ventaja de cara a la situación de mucha debilidad y de mucho desprestigio en que se encuentran en este momento los grupos tradicionales de oposición. Ellos nunca asumieron la parte de responsabilidad que tenían durante años que gobernaron el país en la calamitosa situación en que entregaron ANDA. Y solo se limitaron
a analizar o a discutir sobre el momento concreto en que el problema se reventó y la capacidad que tuvo o no el gobierno de enfrentar el problema. En ese sentido, toda la parte histórica que los inculpaba a ellos de esa responsabilidad. Esto se convirtió en el primer elemento de tensión política abierta porque llevó por primera vez a 2 interpelaciones en un solo periodo legislativo. En el pasado han habido distintas apelaciones, pero nunca han presentado 2 apelaciones en un mismo momento. Y una tercera que en la práctica se aprobó, se ejecutó ya por la pandemia, que fue el ministro de Defensa por los hechos del 9 de febrero. ¿Qué es lo que eso destapó un primer nivel de crisis? Pero además de eso venía por debajo de agua el problema ya del cada vez más considerable que la Asamblea Legislativa estaba ocasionando en los préstamos que el gobierno necesitaba. Y especialmente en el primer préstamo de los 91 millones de dólares que ya estaba listo para ser ratificado en la Asamblea Legislativa. Ahí el problema era que había temor de parte de los grupos de poder tradicionales legislativos de que el gobierno comenzara a tener éxito, demasiado éxito en el combate a la delincuencia y que eso les iba a afectar. Iban a tratar de golpear el plan de control por la vía del retraso de los fondos. Eso estaba ya en el asiento de la contradicción. Y si a esto agregamos la situación se volvió compleja. Y luego vino la petición de la siguiente ratificación del otro crédito. La cosa se atoró. Eso es lo que provoca el 9 de febrero, que creo que es quizás el acto más controversial que ha desarrollado el actual gobierno. El hecho de haber venido a la Asamblea Legislativa sin ser invitado, aunque él había convocado a una asamblea extraordinaria, a una plenaria extraordinaria para esa hora, que después fue considerada inconstitucional, pero fue posterior al hecho, y que llegó con presencia militar. Creo que eso fue lo más controversial. Y más allá del debate sobre si eso fue o no fue correcto, sobre hasta dónde hubo un problema de inconstitucionalidad, de violación a la institucionalidad, creo que lo fundamental es qué significaba esa acción, qué expresaba. En política uno tiene que analizar qué significa la conducta que se está desarrollando en ese momento. Era la expresión de un nivel de contradicción cada vez más fuerte, más agudo, que se estaba desarrollando entre la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. Una contradicción que había sido tolerante con todos los gobiernos anteriores, que había sido de alguna manera generosa con los anteriores, pero que en este momento se volvía intolerante y tacaña. Asamblea de operación en las acciones que estaba desarrollando el presidente, las posibilidades de obtener recursos internos cada vez se le volvían más difíciles, la urgencia de los créditos para mantener los resultados en materia de seguridad era cada vez más alta, la Asamblea Legislativa en una actitud indolente, y esto provoca ese hecho. Creo que a partir de ese momento se eleva de nivel todavía más la contradicción. Es decir, que cuando revienta el problema de la pandemia y tiene El Salvador que tomar sus primeras medidas, la característica es que se están dando en un momento de la más alta contradicción entre 2 órganos del Estado como no se había visto en los últimos 30 años. Ese creo que es el problema de fondo. Hubo graves contradicciones en algunos momentos en el pasado. Cuando Napoleón Duarte, la relación de Napoleón con en su último año con el
legislativa dominada por Arena en el último gobierno de Napoleón fue muy dura. Fue muy duro un periodo de Arena en que se creó la famosa Alianza Azul-Grana, etcétera. Pero ahora sí enfrentamos una situación como no la habíamos visto antes. Gracias, diputado Juan José Martel, por sus opiniones sobre estos dos periodos en los que usted divide el primer año de gobierno del presidente Bukele. Al regresar, conoceremos más de la opinión y el balance del diputado Juan José Martel. Gracias por continuar con temas y debates a través de Canal 67, señal abierta a nivel nacional, las principales cableras y las multiplataformas de redes sociales. En esta oportunidad me acompaña el diputado Juan José Martel, quien hace un balance de la gestión del primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele. Diputado, también existe el área de mucho trabajo que ha tenido el presidente Bukele que enfrentar en la Asamblea Legislativa sin contar con un diputado directo de un partido político, ya que tiene el apoyo del partido Gran Alianza de la Unidad Nacional Gana, el apoyo de Cambio Democrático y algunos apoyos que ha logrado en este primer año de gobierno. ¿Cuál ha sido su valoración en cuanto al trabajo y que se proyectaba que el presidente Bukele no lograría la aprobación de muchos decretos, de muchas leyes, pero en la práctica ha navegado muy bien en esa corriente con la relación con la Asamblea Legislativa? Sí, yo diría que a diferencia de los primeros 2 años de gobierno del presidente de Cristiani, que fue el primer presidente de Arena, que tuvo mayoría simple de la Asamblea Legislativa por parte de su partido y que gobernó con el control de la presidencia en los 3 órganos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 eran presidentes del partido, eran miembros del partido, los 3 presidentes. Aparte de ese momento como muy especial de la historia del país reciente, todos los presidentes han tenido que gobernar con minorías legislativas. Y es ya con los que el diseño de distribución del elemento está hecho para ello, para que nadie tenga con facilidad de la Asamblea Legislativa. Y esto obligue al diálogo y a la negociación de los distintos grupos parlamentarios. Por lo tanto, en ese sentido, podríamos decir, la situación que tiene de minoría legislativa es clara a la que tuvieron los demás. ¿Qué es lo diferente? Y esto es lo importante. La diferencia está en que los gobiernos después de Cristiani, incluyendo los 2 del frente, tuvieron la oportunidad de construir alianzas que les dieron mayoría simple y de construir acuerdos especiales que le dieron mayoría calificada. Este gobierno no, por 2 razones, creo que son importantes señalarlas. Este gobierno tiene muchas dificultades para construir ambas cosas. En primer lugar, porque los partidos políticos a los que él derrotó en las elecciones y que eran los que habían compartiendo el poder los últimos 30 años, tienen juntos no solo la mayoría simple, sino la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Los 2 partidos que fueron derrotados. Pero también, cuando ellos ven su situación de cara a la opinión pública, se dan cuenta de que para las próximas elecciones, posibilidades de credibilidad, de tener un resultado positivo son muy negativas.
Entonces, esto lo lleva a tratar de no oxigenar al gobierno y por lo tanto el nivel de contradicción es mayor y no se presentan las condiciones que se presentaban en el pasado. Segundo elemento es la forma. El presidente, por un lado, ha usado un lenguaje de mayor confrontación. La oposición ha usado también un lenguaje de mayor confrontación, pero sin que exista lo que se ha dado popularmente en llamar el maletín negro. El maletín negro no es alguien que llega de negro con sombrerito y un maletín en la mano, sino que se trata de una serie de regalías y ventajas que obtuvo un diputado a cambio de apoyar la oposición, que pueden ser ventajas de dinero, sobresueldos, qué famosa la historia de los sobresueldos, proyectos que se impulsan para orientar, le dan contratos a empresas amigas, etcétera. Hay una serie de formas en que se expresa eso que la gente llama el maletín negro, y eso no ha habido. Entonces, eso polariza todavía más el discurso y polariza más la relación. Es decir, que tenemos por un lado una necesidad política de las dos principales fuerzas de mantener una dinámica de confrontación para ver si de ese modo generan el desgaste suficiente que les permita una correlación en la siguiente elección. Y por otro lado, tenemos el que ese incentivo que de alguna manera se presentaba para apoyar los esfuerzos del Ejecutivo hoy ya no existe. Entonces es lógico, tenemos ahora una relación más difícil. La correlación del presidente, yo me atrevería a decir, la tiene, por un lado, en los 10 votos del grupo parlamentario de Arena. En segundo lugar, yo lo he apoyado en muchos de los elementos fundamentales y prácticamente apoyo estratégico como aliados que somos. En tercer lugar, hay un diputado del Partido Demócrata Cristiano de San Miguel, Reinaldo Carballo, que también apoya muchísimo las iniciativas que llegan del lado del Ejecutivo y unos 4 diputados de Arena. Es decir, que en el mejor de los casos, en el extremo de los casos, para decirlo de algún modo, tendríamos 10, 12, 16 votos, que sería lo que el presidente puede contar, que simbólicamente es importante porque su fuerza política nunca ha ido a elecciones, pero no le sirven numéricamente para mucho. Es decir, él tiene que buscar acuerdos con el PCN hay momentos en que lo apoya, pero aún así podemos llegar a 25, 26 votos. Por lo tanto, hay una realidad y es que el presidente, para tener la mayoría de votos en las resoluciones que necesita, debe de llegar a acuerdos o con Arena o con el FMLN por esta combinación de factores. Fuerzas políticas que han estado acostumbradas, primero que son parte del establecimiento tradicional de los últimos 30 años del país, pero en segundo lugar en que han estado acostumbrados a la dávida y al beneficio por apoyar estas acciones, tienen como factor común que están muy golpeadas por la dinámica que lleva hacia las próximas elecciones y esto vuelve muy difícil las cosas. Por lo tanto, yo creo que el clima de confrontación, el clima de polarización entre la Asamblea y el Ejecutivo no se va a resolver. A veces no le interesa mucho a los partidos políticos la situación de la pandemia, el que esté falleciendo gente, el que el sistema de salud lo tengamos colapsado, en que haya una emergencia que está destruyendo miles de viviendas y está destruyendo la infraestructura del país. Muchas veces les interesa más la sobrevivencia que la situación en concreto del país, y eso es lo que en este momento, desgraciadamente, Ricardo, se expresa en este tipo de contradicciones. Diputado, estamos a unos meses de enfrentar un nuevo proceso electoral. El 28 de febrero del 2021 se tienen programadas y se anuncian las elecciones. ¿Cuál es su valoración del inicio de este segundo año de gobierno del presidente Bukele
En relación con el órgano legislativo, la correlación se va a mantener, las elecciones serán el 28 de febrero, pero el partido Nuevas Ideas podrá gozar de los beneficios en apoyo al presidente hasta el 1 de mayo del 2021. ¿Cuál es su proyección de este posible escenario de lo que enfrentará en este segundo año de gobierno el presidente Bukele? Sí, efectivamente. Yo considero, Ricardo, que de los 4 años que le quedan al presidente, este segundo año en gran parte va a ser de confrontación con la Asamblea Legislativa. Pocos resultados y mucho pleito. Considero además que los partidos dominantes, me refiero al FMLN, no les va a convenir en todos los casos bajarle a la confrontación. Por lo tanto, entre más se acerquen las elecciones, puede ser que más aumente los niveles de conflictividad legislativa ejecutiva. Ahora, eso va a ser todo este año, pero es muy probable, según lo que las encuestas señalan hasta hoy, que la correlación legislativa va a cambiar a partir del 1 de mayo del próximo año. ¿Cómo va a cambiar exactamente? Nadie lo puede determinar. Pero sí es obvio de que el presidente va a contar con mayores posibilidades de tener mayoría legislativa. No sé si mayoría de 2/3, pero sí mayoría simple. Y si obtiene la mayoría simple, no va a ser muy complejo, muy difícil en esa realidad llegar a tener mayoría calificada, negociar mayoría calificada. Por lo tanto, la relación ejecutivo-legislativo a partir del 1 de mayo del 2021 es probable que se modifique sustancialmente. Esto significaría que en la estrategia presidencial del Ejecutivo tiene que prepararse para un año, ya diríamos 11 meses, porque estamos en junio, de confrontación muy alta, con muy pocos logros, los mínimos necesarios, para después comenzar a nivelar su situación a partir del 1 de mayo del 2021. Ahí el presidente tendrá que evaluar no solo los proyectos concretos de su gestión que se verán afectados, sino también la relación internacional. Todos sabemos que hay calificadoras de riesgo que están midiendo todo lo que pasa en el país y que elevan sus calificaciones o bajan sus calificaciones según cómo estén las cosas en el país. Y esto pone más difíciles las finanzas públicas en un país que ha tenido bajo crecimiento y que ahora va a tener decrecimiento por la pandemia en la economía, en un momento en que va a haber decrecimiento económico en el mundo y por lo tanto va a haber búsqueda de liquidez en los mercados internacionales. Pero por otro lado, un país que está dolarizado y que por lo tanto no puede enfrentar con medidas de política monetaria algunos de los impactos negativos frente a la política fiscal. Y la única política fiscal que tendría el gobierno en este caso sería comenzar a mover impuestos. Cuando un país está dolarizado, cuando un país bajo crecimiento o no tiene posibilidades de incrementar su economía en cuanto al Producto Interno Bruto, ¿cuáles son las condiciones que tiene para obtener más recursos si los necesita? En primer lugar, aumentar impuestos, lo cual no es grato. Alguien decía, no es sexy, ¿eh? Aumentar impuestos. Pero además, si no puede aumentar impuestos, que aquí hay mucha exigencia de aumentar IVA,
del predial, que el predial sí es un impuesto que se puede poner y volverlo progresivo y no regresivo, pero casi se limita solo a la posibilidad del predial, pero que no genera un efecto económico en lo inmediato. La mayoría de gobiernos se van a subirle puntos al IVA porque eso tiene un efecto inmediato en la recaudación al fisco. Esa es la primera ruta que hay, la ruta de irse por el lado de aumentar impuestos. La otra es la ruta de las donaciones. Un país obtiene donaciones, obtiene usos, pero eso va a estar muy limitado. En un momento en que todo el tercer mundo está pidiendo apoyos a raíz de la pandemia y que los países desarrollados no están en su mejor momento para poder apoyar. Y el tercer elemento que tiene son los créditos. Ir a la banca multilateral o ir al mercado del dinero a buscar los recursos que el país necesita, lo cual implica endeudamiento. Eso va a tener que tomarlo en cuenta el gobierno, ¿no? Primero porque va a tener una situación muy difícil de financiamiento en los siguientes 11 meses por la poca colaboración de la Asamblea Legislativa, pero en segundo lugar porque 11 meses después, aunque va a tener, a mi juicio, un logro en el campo legislativo por los resultados electorales, va a tener que enfrentar una situación compleja de la economía del país y del mundo para la obtención de recursos financieros. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que políticamente estos años de gobierno hay que dividirlos en un primer periodo de aquí a mayo, al último de abril, y del último de abril en adelante habrá que ver con la nueva realidad que se presenta en la Asamblea Legislativa cómo va a evolucionar la situación del país y si el gobierno actual va a tener las posibilidades de saber usar esos nuevos espacios que le va a conceder la confianza de la ciudadanía. Diputado Martel, ¿se siente satisfecho de la gestión del presidente Bukele al finalizar su primer año de gobierno y de acuerdo a lo conversado en la alianza de apoyo electoral que conformaron con Cambio Democrático, ¿se ha cumplido esa expectativa? Sí, yo considero que sí, Ricardo. Obviamente, un gobierno tiene cosas positivas y negativas, tiene logros, tiene fracasos, tiene falencias, tiene fortalezas, y nosotros tratamos de analizar la situación del gobierno en una dimensión muy objetiva. Pero cuando ponemos las cosas sobre la balanza, consideramos que valió el esfuerzo que se desarrolló de apoyo a Nayib Bukele. Solo de ponernos a imaginar cómo estaría el país en medio de una pandemia si el presidente de la República fuese o el señor del supermercado o el señor que andaba saltando de tarima en tarima. Creo que solo de pensar en cómo estaríamos en esa situación, digo, hombre, valió la pena. Ahora, ¿se han cometido errores? Sí, Ricardo, y se van a seguir cometiendo. Solo en el tema de la pandemia, no nos olvidemos que no hay manuales escritos de cómo enfrentar esto. No hay protocolos establecidos, hay que construirlos en el camino. Y tú como investigador científico sabes que se construye a partir de elaborar una hipótesis de cómo va a pasar algo, tirarla a la práctica, corregir el error, verla tirar a la práctica y se va en una dinámica de error-corrección, error-corrección. Así ha tocado que enfrentar esta pandemia. A mí me impresiona y quiero expresar mi total admiración a todo el personal de salud en este momento en que el sistema que se heredó está casi colapsado a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, porque no nos olvidemos que enfrentamos un sistema de salud colapsado, con solo 30 ventiladores habían en todo el país funcionando. Decían que habían 100 en Libros, pero solo 30 funcionaban.
con una infraestructura de salud en que ningún hospital, ni uno, estaba diseñado para atender los casos de esa emergencia que tiene las características de ser una pulmonía, pero es infecciosa altamente. Nadie estaba preparado. Hubo que reconstruir la totalidad de la red hospitalaria del país. Se han creado nuevos hospitales de emergencia. Están por llegar, ya llegaron muchos ventiladores más donados, comprados, están por llegar otros. Yo quiero expresar mi reconocimiento a ese personal de salud que está trabajando hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Y decirle a la ciudadanía, también tengámosles paciencia. Muchas veces, mire que cometí un error, que se tardaron mucho en hacer esto. Tenemos un personal agobiado, tenemos cuerpos policiales en la calle desde hace más de 2 meses, que no han visto a su familia, soldados que están permanentemente en la calle, bajo la lluvia, bajo el sol, con problemas de alimentación, porque cómo dan abastecimiento a esa tropa, con mucha gente que generosamente les lleva la comida, con el miedo de ser contaminados, de ser contagiados. Tengamos, por favor, un poco de compasión hacia esa gente, de admiración y de respeto. Pero yo sí te diría, Ricardo, objetivamente, hasta hoy creo que ha valido la pena estar apoyando y seguir apoyando al gobierno del presidente Bukele. Se han cometido errores, se le acusa de autoritarismo, sido, en medio de una situación en que la gente no entiende por las buenas. Ha estado de quebrar límites institucionales, sí, de una institucionalidad débil en que los otros han quebrado límites de institucionalidad cuando han querido. La misma ilegalización de cambio democrático fue un golpe a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho. Y nadie de estos que gritan ahora dijeron nada, pero esas son las características de nuestra vida política. No las deseamos y hay que tratar de, pero también hay que entender el momento que estamos viviendo. Diputado Juan José Martel, quiero darle las gracias por haber aceptado mi invitación para participar en esta semana de evaluación del primer año del gobierno del presidente Nayib Bukele y por sus valoraciones políticas, por sus proyecciones y su análisis para toda nuestra teleaudiencia y cibernautas en este programa Temas y Debates. Gracias, Ricardo. Ha sido un gusto y un honor estar en tu programa. Un saludo a todos los amigos y amigas que han estado pendientes de él y a la orden, Ricardo, siempre que necesites. Ha sido el diputado Juan José Martel, representante de Cambio Democrático, quien ostenta también el cargo de secretario general del partido político Cambio Democrático, que se prepara también con 9 institutos políticos para enfrentar las elecciones del 28 de febrero del 2021. Bendiciones, hasta la próxima.